Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy toca un vídeo que tenía bastantes ganas de hacer desde hace ya tiempo, porque, bueno, a ver, me extraña mucho que a día de hoy no hayáis oído hablar, aunque sea un poquito, de ChatGPT, una herramienta súper útil que te puede ayudar muchísimo en el día a día, tanto para cosas súper simples como para otras mucho más complejas. Ahora bien, ¿os imagináis poder tener todo su potencial dentro de un asistente a la que podéis escribir por WhatsApp y que os responda a todo lo que decís? Pues de eso trata el vídeo de hoy. Voy a hablaros de Lucía y ya os avanzo que la vais a querer probar, principalmente porque es gratis. Lucía es un asistente virtual integrado en WhatsApp y ojo, ahora también en Telegram, que te permite interactuar y recibir respuestas sobre todo aquello que le preguntes. Está desarrollado con la API de OpenAI, por lo que su potencial es enorme. No requiere registros ni pagar nada, es totalmente gratuito. A ver, en el futuro el equipo de desarrolladores, que por cierto es español, no descarta expandir sus funcionalidades con opciones premium, pero de momento no es el caso. Pero bueno, dejémonos de charlar y vamos a probarlo. Para poder empezar a hablar con Lucía solo tenéis que visitar la web soylucia.com y darle al botón que dice pruébalo en WhatsApp. Una vez le deis, os redirigirá a la app de WhatsApp y ya podréis interactuar con Lucía. Os aconsejo agregar el número de Lucía como un contacto más y así luego pues va a ser mucho más fácil encontrarla si tenéis un montón de chat abiertos. Así que, bueno, al menos es como yo lo hice. Y ahora voy a mostraros las razones por las que Lucía es tan especial y puede mereceros mucho la pena, sobre todo por lo accesible que es desde cualquier dispositivo, porque ya sabéis que WhatsApp también está disponible en ordenadores y también, principalmente, porque es totalmente gratis. En su página web os hacen un resumen de todo lo que podéis pedirle, desde preguntas típicas de historia, recetas, viajes, cosas creativas y por supuesto muchas más. Vamos ahora con una buena recopilación de ejemplos prácticos para que, bueno, podáis haceros una idea. Le voy a decir, quiero que me cuentes de forma resumida la historia de Alcalá de Henares. Y bueno, pasados unos segundos, como podréis ver, su respuesta es muy detallada, lo cual, pues bueno, nos puede servir o incluso podríamos hacerle repreguntas sobre esa respuesta. Yo, por ejemplo, le puedo decir, háblame un poquito más de la Universidad de Alcalá y Lucía nos dará su correspondiente respuesta. Vamos con otro ejemplo. Ahora que mucha gente en verano quiere viajar, le voy a decir que me sugiera un itinerario para un posible sitio de vacaciones. Por ejemplo, San Sebastián. Le voy a decir, voy a irme de vacaciones próximamente. ¿Me puedes sugerir un itinerario de 3 días en San Sebastián? Y bueno, pasados unos segundos, ahí está, Lucía nos lo hace. Y ojo, mi petición ha sido algo vaga, pero si queréis que se le ocurre más, podéis especificarlo en la pregunta. Por supuesto, todo depende de qué petición y cómo se la hagas. Venga, vamos con otra petición. Le voy a decir lo siguiente. Dime los pasos a seguir para hacer una tortilla de patata con cebolla. Y como veis, su respuesta es muy detallada, con los ingredientes necesarios y, ojo, también el paso a paso para que no tenga ninguna pérdida. Como veis, son respuestas bastante curradas. Si luego queremos más, podemos seguir repreguntando. Ahora le voy a decir que me ayude con posibles títulos para este vídeo, porque sí, Lucía también nos puede ayudar en nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿qué le diría yo? Dime títulos atractivos y optimizados en SEO para un vídeo sobre cómo tener ChatGPT en WhatsApp. Y ¡tachán! Ahí están algunas sugerencias que, ojo, no están nada mal, como podéis comprobar. Luego yo, pues claro, puedo retocar un poquito de aquí y de allá y listo. Y atención, vamos a probar ahora una de sus funciones estrellas, la posibilidad de transcribir audios. ¿No os ha pasado que, oye, os mandan un audio que en ese momento no podéis escuchar por cualquier razón? Pues no os preocupéis, porque si le reenviamos el audio a Lucía, ella se encargará de transcribirlo y así podréis ver lo que os han dicho sin tener que escucharlo. Claro, cuanto más largo sea el audio, más tardará la transcripción, pero vamos, siempre será menos tiempo que si escucháis el audio en sí. Y por supuesto, aprovechando precisamente esta funcionalidad, también podéis hablar con Lucía con notas de voz. Si en vez de escribir queréis mandarle un audio, también podéis. Por ejemplo, si le digo, dime 3 chistes sobre patos, pues bueno, Lucía escuchará el audio y pasados unos segundos me dará directamente una respuesta al mismo. Venga, vamos con el último ejemplo. También podéis pedirle a Lucía que cree imágenes para que luego podáis compartirlas en redes sociales o bueno, hacer lo que queráis con ellas. Simplemente tendremos que decirle a Lucía, imagina y lo que queremos, ¿vale? En este caso voy a probar con imagina una playa al atardecer con la luz anaranjada mientras se marcha el sol, ¿vale? Esperamos unos segundos y, bueno, pasado ese tiempo, Lucía nos dará su propuesta. Esto es como todo, cuanto más precisos y concretos seamos con la petición, más se ajustará a lo que deseamos. Podría seguir poniendo muchos ejemplos, pero os invito a que vosotros mismos probéis a este asistente e intentéis sacarle el máximo partido. No puede ser más fácil y, como he dicho, es gratis. Todo esto que os he enseñado no requiere ningún pago, así que, bueno, yo aprovecharía mientras pueda.
Os voy a dejar los enlaces de interés en la descripción. Y antes de despedirme os pediría que visitéis nuestra web lamanzanamordida.com, donde podréis acceder a contenido extra, podcast, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y sorteos. Además, con vuestra suscripción ayudáis a que este proyecto siga siendo viable. Nos vemos muy pronto con más contenido, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!